Muy buenas tardes a todos. Soy Agustina de Revista Egeria y en el día de hoy vamos a estar entrevistando a la doctora Belén Peña Cabrera. Ella es abogada, es técnica en turismo. Bueno, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, de nada, gracias a vos. Bueno, ¿cómo viene la cuarentena? Me imagino que estás como con mucho trabajo, muchas actividades, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque bueno, todo lo que es derecho del turismo es una rama bastante novedosa dentro de todo. Yo, bueno, empecé con esto hace ya bastante tiempo, estudié abogacía, estudié turismo y lo que hice fue unir, digamos, y fusionar las dos carreras y ante la falta de información que veía que existía, porque veía que no había mucha información sobre los derechos de los turistas, derechos de los viajeros y demás, bueno, fue que creé un poco la cuenta esta, que por suerte ahora le está dando bastante ayuda a muchos viajeros que no encuentran respuestas en otros lugares, entonces bueno, la verdad que contenta de poder Porque, ayudar un poco. Claro, sobre todo en esta situación donde la gente capaz que se siente un poco en la incertidumbre de no saber qué hacer, es una buena forma de ayudar. Y nos contás, bueno, primero si te querés presentar vos un poco más y querés contarnos un poco más acerca del proyecto. Bueno, como te decía, hice la carrera de turismo, por un lado, que en realidad la carrera de turismo la hice de forma semipresencial. Yo cursaba solamente los sábados, todos los sábados durante 3 años, desde la mañana hasta la tarde, y después durante la semana estaba haciendo la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que bueno, fueron 3 años de mucho trabajo y mucho estudio. Fueron 3 años duros, porque además trabajaba, porque bueno, la carrera de turismo, viste que acá todos los que estudian turismo y demás paga, no hay facultades gratuitas de turismo, entonces bueno, fueron años duros, viste, pero bueno, y después bueno, lo que decidí hacer, como te contaba recién hace un ratito, fusionar las dos carreras como para darle una vuelta de tuerca al tema, y bueno, y así nació Derechos Viajeros. Buenísimo. Y sí, me imagino que debe haber sido complicado, pero viste que cuando uno hace lo que le gusta también es más llevadero, me imagino. Sí, complicado también por esto que decíamos antes. La realidad es que no hay mucha información, ¿viste?, sobre estos temas. Entonces fue también, bueno, empezar a meterme de a poco en este nicho. Tuve por suerte mucha gente con las cuales me fui contactando, abogados y demás, que de alguna forma ya estaban más o menos relacionados por ahí con derecho aeronáutico, y cosas por el estilo, o derecho internacional, ¿viste? Entonces, bueno, fueron como abogados por ahí que me fui empezando a relacionar y de a poquito empezar a estudiar diferentes normas, porque tenemos una cantidad inmensa de normas que regulan todo lo que es la actividad turística. Entonces, bueno, ponerme a estudiar todo eso. Y sí, no ha quedado otra que estudiar. ¿Y nos querés contar un poco cuáles son las situaciones que te fuiste encontrando en este periodo de tan poco normal, digamos, de la pandemia, la crisis y demás? ¿Con qué situaciones te fuiste encontrando? Bueno, por un lado tenemos toda la situación de los argentinos que viajaron al exterior y que se vieron con la situación de que no podían regresar, que son todos los argentinos que por suerte algunos ya pudieron volver y otros que todavía están ahí en la lucha de poder regresar. Por un lado estaba como esa tanda, digamos, de personas, y después por otro lado un montón de casos también de argentinos que estaban acá, pero que que ya habían decidido, digamos, por ahí, o cancelar su viaje, que lo tenían en el corto o mediano plazo y que habían decidido ya no hacerlo por cómo veían que estaba toda esta situación. Porque, a ver, la realidad es que todo esto empezó hace bastante. Yo, por lo menos cuando empezaron a llegar los primeros casos, fue ya fines de febrero, principios de marzo, donde empiezan a llegar los primeros casos con respecto a todas estas situaciones. Por ahí al principio era con vuelos que eran hacia Asia, entonces bueno, ¿qué pasaba con esos vuelos? Al principio permitían reprogramar los vuelos, el tema es que por ahí esos vuelos, bueno, se habían reprogramado para junio, por ejemplo, en ese momento, Claro. Y ahora sabemos que hasta septiembre quizás
no va a haber vuelos. Entonces, bueno, es un tema. ¿Se reprograman otra vez? No, hay que pedir reintegro, hay un voucher. Bueno, son todas preguntas que van llegando de forma frecuente y sobre todo a quién hay que reclamar. Me parece que esa es también una de las preguntas que más hay. ¿A dónde hay que dirigir los reclamos? ¿Hay que dirigirlo a la agencia de viajes? ¿Hay que dirigirlo a, no sé, a la aerolínea? ¿Ante dónde se pueden realizar los reclamos? ¿Ante el Ministerio de Turismo y Deporte? ¿Ante ANAC? ¿Ante Defensa del Consumidor? Es como que hay un montón de lugares, ¿viste? Que uno no sabe a dónde recurrir, digamos, ¿viste? A dónde presentar el reclamo. Claro, y uno como cliente no cuenta con que vaya a pasar algo así, entonces de repente surgen un montón de dudas en esta situación. Y bueno, sí, me imagino que debe estar lleno. Aparte es un caso a caso, como vos decías, ¿no? Me imagino que cada caso es como muy particular. Y te iba a preguntar, uno como consumidor final, ¿con qué derechos y qué herramientas cuenta en el caso de que haya un incumplimiento de parte de una aerolínea, una cancelación de vuelo, un incumplimiento con un hotel? Me pregunta, bueno, desde ya que obviamente que todos los viajeros son consumidores, entonces eso me parece que es importante aclararlo, porque si nosotros vamos al artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, nos encontramos que es usuario o consumidor toda aquella persona que compra, digamos, que adquiere de forma onerosa un bien o un servicio, ¿sí? Para su consumo personal, digamos, o el de su grupo familiar. Entonces, a ver, ya de por sí, nosotros sabemos que estamos celebrando un contrato de viaje, un contrato, si compramos un paquete, por ejemplo, sería un contrato de viaje. Después está todo lo que es contrato de alojamiento, contrato de seguro, contrato de transporte, ¿sí? O sea, es como que uno no se da cuenta quizás, pero a la hora de viajar celebra cualquier cantidad de contratos. Claro. Entonces, que la agencia lo hace por uno en realidad, ¿no? Claro, exactamente, eso es por ahí el beneficio quizás que te da la agencia, que la agencia directamente lo que te vende es eso, es un contrato de viaje, que es el famoso paquete que nosotros conocemos, donde ya nos dan todo más o menos armadito, ¿sí? Uh-huh, sí. Pero bueno, a ver, obviamente se celebra un contrato y bueno, ya ahí sabemos que entramos, digamos, en la categoría de consumidores, o sea que tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, sí. ¿Podemos canalizar los reclamos a través de Defensa del Consumidor? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Porque viste cómo es esto, hay excepciones a la regla. No todo es tan sencillo en esta vida. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Ley de Defensa del Consumidor, al artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240, nos vamos a encontrar que todo lo que es transporte aéreo queda excluido de la ley. O sea, ¿qué pasa? Que en realidad todo lo que es transporte aéreo, primero se aplican las normas que tengan por ejemplo, los códigos aeronáuticos, ¿sí? Las convenciones que existan, demás, y supletoriamente se va a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a veces es difícil que por ahí COPREC, digamos, o diferentes organismos te acepten una audiencia y entre por Defensa del Consumidor, porque en cierta forma como que está excluido. Entonces, ahí es donde nos empezamos a encontrar un poco con estas problemáticas, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, sí, sabemos que sí, que se celebra un contrato y que ese contrato como tal, obviamente, que hay que cumplirlo. Ambas partes tienen que cumplir con sus responsabilidades o obligaciones a las cuales se comprometieron, por supuesto. Pasa que estamos ante una situación muy particular porque estamos en un contexto en el cual se declaró el 11 de marzo una pandemia que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, y obviamente que estamos ante una situación súper particular con todo esto. Entonces, ¿se considera fuerza mayor? Sí. Y esto también es importante aclararlo, porque fuerza mayor es para todos, o sea, lo es para los consumidores, /viajeros, digamos, y lo es también para las empresas. Entonces, me parece que eso también está bueno recalcarlo y realmente tenerlo en cuenta. Porque bueno, después a la hora de reclamar, sí, ¿tenemos derecho a reclamar? Sí, por supuesto, porque vos te revelás un contrato y al fin y al cabo, ¿qué pasa con los viajes? Con los viajes pasa también
que uno generalmente lo compra y es una de las pocas cosas que uno compra con un montón de anticipación, ¿viste? Porque uno planea la fecha, se fija en el trabajo si tiene posibilidad, se fija si tiene que coordinar por ahí con la pareja para viajar, con la madre, con el padre, con el hermano y con quien sea, un amigo incluso, viste, a ver cómo podés coordinar con las fechas, los días, horarios, el destino, si hace calor, si hace frío, ¿viste? Como que tenés en cuenta un montón de situaciones a la hora de planificar un viaje. Claro, sí, sí, pero bueno, lo planeas con anticipación y lo compras con anticipación. Obviamente que hay mucha gente que por ahí esto lo planeó a fines del 2019, donde toda esta situación no estaba, pero a nadie se le pasaba por la cabeza, ¿sí? No. Entonces, las reglas, claro, entonces las reglas de juego, digamos, cambiaron, no son las mismas que antes. Por supuesto que no. Y hay una imposibilidad física de cumplir con ese contrato. ¿Por qué digo física? Bueno, porque cerraron las fronteras y quizás hay imposibilidad de llegar al aeropuerto para poder embarcar, ¿sí? Entonces, a ver, hay imposibilidad de poder llevar a cabo este contrato. Entonces, si vos realizaste esta compra, digamos, como contraprestación, algo te tienen que dar, digamos. O sea, si no te dan el servicio porque no pudiste utilizarlo, bueno, o bien te van a tener que dar la reprogramación del viaje o los famosos vouchers, o si no también todo lo que es la devolución, o sea, el dinero, ¿sí? El reembolso de todo esto, mío. Claro, pero algo te tienen que dar. De alguna forma te lo tienen que devolver, digamos. No deberían tener que dejarte en la nada, digamos, como está pasando con algunas empresas que te dejan como en stand-by. O sea, no debería, al menos por el momento, en algún momento debería solucionarse. Exacto, ok, entiendo. Y se están abriendo instancias para negociar entre las empresas, las personas. ¿Cómo es la situación en este momento? Bueno, mira, es como te decía un poco recién. Por un lado tenemos lo que es COPREC, que es todo defensa al consumidor, que toma generalmente audiencias. La verdad, te soy sincera, no sé si en este momento está realizando audiencias o no. Desconozco porque no sé si está dando fechas para audiencias, porque bueno, tengamos en cuenta que también hay que tener noción de todos los mecanismos nuevos que va a haber que tener de seguridad, bueno, el uso de barbijo, alcohol en gel, cuántas personas pueden estar en un metro cuadrado, o sea, va a haber que tener en cuenta un montón de cuestiones. Entonces, la realidad es que no estoy segura si están dando audiencias, así que bueno, eso por un lado. Pero sí sé que habilitaron la opción, por ejemplo, de hacer mediaciones de forma online. Entonces, eso está bueno, me parece que es bastante novedoso y que es una opción que está hoy en día habilitada y que está bueno para aquellas personas que por ahí están teniendo problemas de comunicación con algunas empresas, que sé que existe y mucho, algunas que por ahí no se pueden comunicar porque les es imposible. Quizás esta es una buena instancia como para citar a las partes, a la aerolínea o a la agencia de viajes, citarlas en un espacio donde va a haber obviamente el representante letrado de la parte que tenga el inconveniente, o sea, del consumidor o del viajero, por un lado, por otro lado también el representante letrado de la agencia o empresa que se presente, y por otro lado va a haber un mediador. Entonces me parece que es una instancia interesante como para poder llegar a un acuerdo en ese momento y negociar algunas sin que pase cosas a mayores, digamos, ¿no? Sin que vaya a instancia judicial capaz. Bueno, exactamente. Bueno, aparte que es una instancia obligatoria, digamos, ¿no? O sea, justamente es un mecanismo alternativo para poder resolucionar el conflicto, que me parece que está bueno tener en cuenta. A ver, que lo que se hace es eso, ¿viste? Intentar negociarlo con la empresa y bueno, y llegar a un acuerdo que sea conveniente. Sí. Claro. ¿Y qué pasa con los vuelos que ya fueron reprogramados en un momento, como nos contabas hace unos minutos, que nos decías que la gente que compró un pasaje para, no sé, en diciembre y que se lo reprogramaron para junio y ahora en junio nadie puede viajar tampoco? ¿Qué pasa con esos pasajes? ¿Se vuelven a reprogramar? Hay como una incertidumbre ahí. Yo te iba a responder eso, incertidumbre. Sí. Mira, la verdad es que, porque, ¿qué pasa? Depende mucho de las políticas de cada aerolínea. Yo el otro día, de hecho, lo que hice fue
ver las políticas de cada una de las aerolíneas, a ver qué medidas estaban tomando, porque no todas tienen las mismas políticas. Entonces, hay algunas aerolíneas que ya incluso te empiezan a comentar, bueno, lo podés reprogramar hasta 3 veces, ¿viste? Pero depende mucho de la aerolínea. A ver, yo quiero pensar que, y está claro que aquellas personas que viajaban en diciembre y lo reprogramaron quizás para junio, pensando que en vacaciones de invierno por ahí lo iban a poder tomar o una cosa por el estilo, y viendo la situación por cómo está, imagino que las empresas van a ser flexibles y que los van a volver a reprogramar, porque imagínate que no van a poder viajar en este contexto. No, es imposible, si no se abren las fronteras, claramente no se va a poder. O sea, van a tener que buscar una solución y reprogramarlo o ofrecer vouchers o bueno, o algo por el estilo. Claro, pero depende mucho de la aerolínea entonces. Sí. De las políticas de cada aerolínea, claro. Y en este contexto de crisis, donde se está hablando, está empezando a oír como la palabra quiebra de aerolíneas, quiebra de agencias. ¿Qué pasa con quienes ya compraron el pasaje? Me imagino que claramente si una empresa quiebra, no es beneficioso ni para la empresa ni para el cliente, claramente. Pero ¿qué pasa con toda esta situación y las quiebras y los pasajes? ¿Qué pensás? Y es una situación complicada, porque imagínate que por eso también es que las empresas están pidiendo, por favor, y el sector turístico está pidiendo, por favor, de que la gente no solicite los reembolsos, sino que se pidan las reprogramaciones. Porque imagínate que en realidad, por ejemplo, las agencias lo que hacen es, como te contaba hace un rato, o sea, te venden lo que es el famoso paquete de viaje, por ejemplo, y lo que hacen para eso es celebrar un montón de contratos, ¿no? Esto que decíamos, contrato de alojamiento, contrato de seguro, contrato de transporte, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que hace la agencia de viajes es como que al momento que el pasajero le deposita, digamos, o le hace esa transferencia a la agencia hace esa transferencia a su vez al alojamiento, por ejemplo, o a la aerolínea, ¿sí? Entonces, a ver, en definitiva es dinero, digamos, que hoy en día las agencias, por ejemplo, no tienen para solventar, no pueden desembolsar ahora para devolver a todos sus pasajeros. No, es real que no la tienen, ¿sí? A no ser, y por eso también están demorando tanto en contestar, porque imagínate que, por ejemplo, tienen que comunicarse con las aerolíneas o con los hoteles o los seguros, etcétera, para ver si ellos le hacen el reembolso a la agencia y la agencia se lo hace al pasajero, por ejemplo. Entonces, a ver, con respecto a quiebra, y sí, va a empezar a pasar, y de hecho está pasando, que muchas van a verse perjudicadas con todo esto. Es una crisis económica y muchos ya están diciendo incluso que es una de las mayores crisis después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, o sea, es una crisis real, claro, muy fuerte, que está teniendo, obviamente que esto lo estamos viendo en todos los rubros, ¿sí? Porque no lo vemos solamente en el turismo, sino que lo vemos en un montón de otros rubros. Sí, pero ¿qué pasa? O sea, con respecto a turismo, la realidad es que el turismo le da trabajo a muchísima gente. O sea, porque el turismo abarca un montón de otros sectores, entonces le da trabajo a mucha gente. No sé, o sea, va a ser un problema, hay que ver ahí cómo se maneja todo, porque bueno, si entran en quiebra ya es más complicado pedir una devolución, porque vos pensás que las empresas primero van a tener que hacer frente a sus acreedores, entonces bueno, va a ser complicado. En caso de quiebra, claro. ¿Cómo? De hecho ya se está hablando que muchas agencias o muchas empresas se van a empezar a fusionar, ¿viste? Y van a buscarle como la vuelta para ver cómo se puede hacer frente a todo esto. Por eso también, ¿viste? Están pidiendo, por favor, la gente que pueda reprogramar, que reprogramen, porque hoy en día las empresas no tienen dinero como para poder hacer las devoluciones al 100%. Claro, sí, entiendo. Obviamente hay excepciones, ¿sí? O sea, no es que no se puede pedir el reembolso. Obviamente no, sí. En lo posible, claro, en la medida de lo posible es mejor reprogramar, ya sea para el año que viene o para algún otro momento, que, claro, porque pero claramente también entiendo que para la gente es una incertidumbre tremenda porque no saben si el año que viene van a estar en condiciones,
Esto también hay que tener en cuenta que hay gente acá que hoy en día por ahí no tiene la posibilidad de trabajar y hay que ver si el año que viene pueden hacer frente a esto. No nos olvidemos que el dólar también se está disparando. Entonces hay un montón de otros factores que también influyen en la decisión de si realmente se reprograma o no el viaje. Claro. Entiendo. ¿Y cómo crees que esta situación va a modificar la forma de viajar como la conocemos actualmente? ¿De qué forma crees vos? Uy, qué difícil. Ay, no sé qué va a pasar con todo esto, qué locura. Se especula con que va a aumentar el turismo interno, ¿no? Dentro del país también. Bueno, eso seguramente sí. De hecho, viste que ya hay un montón de páginas por internet y demás que están fomentando lo que es Argentina y las diferentes provincias. Sí, seguramente va a empezar a aumentar el turismo interno. Eso por un lado, y por otro lado calculo que todos vamos a ser más cuidadosos a la hora de viajar, en un montón de sentidos, ¿no? O sea, fijarnos que las empresas realmente estén habilitadas, tener mucho cuidado a quién se compra, bueno, no sé, y todo lo que es viajar, no sé, yo creo que va a faltar todavía para que todo se normalice. Claramente tenemos un largo camino todavía por delante. Claro, hay que reacomodar la idea de viaje. Claro. ¿Y de qué medidas se está hablando para reactivar el turismo? ¿Se están hablando de algunas medidas? Sí. Sí, están. Fomentar el turismo un par de... interno seguro, eso ya de por sí. Sí, están habiendo un par de proyectos, pero bueno, todavía está todo muy, muy a flor de piel, ¿no? Todo con pinzas, todo viendo ver qué sucede. Es como que me parece que hoy en día el foco también está en parar todo esto, y yo creo que también todo va a depender mucho de cuándo se encuentra la cura para esto, y si hay una vacuna o no, y que mucho también está dependiendo de eso. De hecho, el otro día estaba hablando con una chica que vive en Brasil, por ejemplo, y que hay muchos argentinos hoy en día viviendo y trabajando en Brasil, y me decía, hoy en día hay muchos argentinos que están acá trabajando en Brasil, pero la realidad es que trabajan en cosas relacionadas al turismo y por ende decidieron volverse. O sea, porque ya saben que son etapas muy complicadas, pero bueno, yo calculo que van a empezar a realizar, viste, como decíamos recién, más turismo interno, buscar promociones, viste, cosas que sean más o menos tentadoras para poder viajar, por ahí más flexibilidad en métodos de pago, viste, o bueno, alguna vuelta de tuerca se le va a tener que buscar. Claro, las aerolíneas también que ya están empezando como a implementar medidas, ¿no? En el aeropuerto, en los aviones. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho estuvieron circulando fotos también por internet de cómo van a ser como las nuevas modalidades para viajar en avión. Claro. ¿Viste? Sí, seguramente. Va a ser un cambio. Sí. Va a ser un cambio. O sea, está claro que esto es una crisis y que va a ser un antes y un después, ¿no? No solamente en la sociedad argentina, sino que a nivel mundial. Sí, eso está claro que va a ser así. Claro. ¿Y en qué situación se encuentran actualmente las personas que quedaron varadas en el exterior? ¿Qué medidas se están llevando a cabo? ¿Sabes? Sin que se encuentre esta situación, sí. Digamos, para hacer un... Y mira, pasa que hay... Es complicado, ¿no? Hay como caso por caso también. Es complicado, obviamente que todo depende del caso, pero, sí. Pasa que hoy en día... Algo que me parece interesante aclarar y que está bueno tener en cuenta, porque me ha llegado bastante de argentinos que ya han viajado acá. El problema, viste, que más que nada está relacionado con Cancillería. Entonces, esto de que uno tiene que estar como sí o sí inscrito en el registro para poder acceder a los vuelos. ¿Qué pasa? Últimamente estuvimos viendo que hubo vuelos de repatriación, por ejemplo, pero que esos vuelos son vuelos que por supuesto tienen que estar autorizados, por ANAC. Y de hecho yo, por ejemplo, estuve publicando hace unos días información que salía de Cancillería, ¿sí? Información que eran sobre los vuelos que están finalmente autorizados. De hecho te informan y te dicen, bueno, tal vuelo va a salir con tantos pasajeros, ¿viste? Y ya te van diciendo cuál es la cantidad de argentinos que va a llegar para tomar todas las medidas necesarias y para que el sistema de salud tampoco colapse, ¿no? Acordémonos que todavía no llegamos al pico. Claro. Todo esto.
que decíamos que íbamos a llegar allá por principios de mayo y todavía estamos acá, esperando. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, a ver, por un lado, viste que la gente que está varada, bueno, todo lo que son vuelos de repatriación, tienen la opción de, uno, están aquellas personas que ya tenían su vuelo comprado, que a esas personas, por ejemplo, lo que pueden hacer en todo caso es intentar negociar con la aerolínea como para hacer un endoso de su vuelo y así poder incluirse en otro vuelo de otra aerolínea, es el endoso. Obviamente que esto es más fácil si son parte del mismo grupo, digamos, por ejemplo de SkyTeam o de Colex, o por el estilo. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que no todos están realizando esos embolsos, esos endosos. Entonces, a ver, empieza a estar esta problemática de que los vuelos de repatriación hay que comprarlos y están a precios exorbitantes. Entonces, bueno, también es complicado. Acordémonos que también está todo el tema del 30% del impuesto país, que también está. Hubo un proyecto en su momento como para ver si a las personas que estaban varadas por ahí se podía como obviar esto, pero está el proyecto, pero yo no tuve novedades de cómo prosperó eso. Porque bueno, sería por ahí una solución, por lo menos para el bolsillo de la gente. Claro. Pero bueno, la realidad es que todos los vuelos, ya te digo, son vuelos que los está manejando mucho Cancillería, como para ver cuáles son las personas que suben, si las personas por ahí presentan algún síntoma o son personas de riesgo, viste, o algo por el estilo, tienen que estar figurando en una lista que es una lista de Cancillería. Y por otro lado, hace un poco también una colega me había comentado, que no solamente tienen que estar en el listado de Cancillería, sino que también tienen que estar en el listado de la aerolínea. O sea, son dos listados en los que tienen que estar como para asegurarse el viaje, que eso me parece un dato importante como para que la gente tenga en cuenta. Claro. Después, todo lo que son devoluciones, digamos, lo que va a tener derecho la gente es, como decíamos recién, la devolución, pero de aquel servicio no utilizado. O sea, si por ejemplo estaban varados y tuvieron que acceder a un nuevo vuelo, bueno, van a poder reclamar el vuelo no utilizado. Eso sí. Ahora, todo lo que son daños económicos, digamos, que esto generó, como ser hoteles y demás, que seguramente sí, el problema de eso es que en realidad, como decíamos recién, esto es una causa de fuerza mayor también para las aerolíneas, entonces no son responsables del daño que esto genere, ¿sí? O sea, no son responsables del daño que esto genere, entonces las aerolíneas no van, de hecho no están pagando lo que es alojamiento, comidas, comunicaciones, no se están haciendo cargo de estas cosas. Por esta situación, al ser causa de fuerza mayor, no tienen que hacerse cargo de esto. Sí, como te dije recién, un reembolso o reprogramación del tramo utilizado, eso sí. Y después, bueno, está todo el tema de ayuda económica, que sé que algunos consulados, por suerte, estuvieron brindando ayuda, pero bueno, eso depende mucho del lugar, ¿viste? Así que está complicado. Esperemos que se solucione pronto y que todos vuelvan a casa. Sí, ojalá que sí, me imagino que debe ser una situación muy, muy complicada para las personas que están allá y ojalá se solucione rápido. Y bueno, y para ir terminando, saliendo un poco también del contexto pandemia y algo un poco más genérico. Cuando tenés un problema de cancelación, de pérdida de valija, demás, ¿qué pasos hay que llevar adelante en ese momento? Porque uno entra como en crisis. Estás en el aeropuerto, te cancelaron un vuelo, y si llamo al abogado, me quedo acá, me voy, ¿qué hago? Claro, ¿cuáles son los pasos bien concretos así para seguir? Bueno, mira, todo lo que es pérdida de valija pasa muchísimo, es increíble, pero pasa un montón. Pérdida de valija, en realidad, uno lo que tiene que hacer es pasa la cinta donde te entregan la valija y ahí, bueno, si la valija definitivamente no aparece y no está, hay un espacio que es para todo lo que son reclamos y ahí vas y gestionas tu reclamo. Obviamente tenés que mostrar tu documentación, pasaporte y bueno, la tarjeta de embarque, mostrás todo eso y ahí te dan un número, como un número de reclamo, digamos. Con ese número de reclamo lo que podés hacer es después ingresar en una página
y es como que existe un buscador que chequea a ver en qué aerolínea, digamos, del mundo pudo haber quedado tu valija, por así decirlo. Entonces, bueno, se rastrea la valija. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, si ya se considera perdida, digamos, si ya definitivamente no la encuentran y se considera perdida, bueno, volvemos a lo mismo. Obviamente que es responsabilidad de la aerolínea, porque la aerolínea, vos firmás un contrato de transporte en este caso, y la aerolínea también se compromete en cierta forma a trasladarte, no solamente a vos, con todas las medidas de seguridad, digamos, o sea, sano y salvo para que llegues a destino, sino que también a tus cosas, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, la valija. Claro. Entonces, a ver, se tiene que hacer cargo la aerolínea. Ahora, obviamente que sí, viste que a veces también pasa que uno va antes de viajar, quizás las envuelve, viste, con film. Sí, no, pero viste que hay empresas que se encargan de eso y que esas empresas también te otorgan un seguro. Sí. Entonces, bueno, eso también es otra herramienta, digamos, como para tener en cuenta todo lo que son seguros. Si uno contrata un seguro, hay muchos seguros que tienen en cuenta todo lo que es pérdida de valija o si se rompió la valija, porque también pasa, no solamente pérdida, sino por ahí pasa que, no sé, se rompe una rueda, un cierre o lo que sea, también sucede. Entonces, bueno, también te cubren estas cosas. Ahora, lo que es importante es que en todo caso el tema de los seguros, bueno, primero, antes que nada, por favor, leer toda la información de lo que se firma, eso es fundamental. Leer toda la información, porque a veces uno contrata un seguro, pero viste como que no sabe qué es lo que le incluye, viste, el seguro. Acepto los términos y condiciones y aprieta, hace clic en acepto términos y condiciones y vaya Dios a saber qué dice. Claro. Que nunca nadie lee la letra chica de eso, hasta que sucede un problema y hay que leerlo. Uy, ¿esto me lo prohíben seguro o no? Bueno, ahí está. Entonces, por favor, le pido a todos encarecidamente que lean los contratos y que vean cuáles son los términos y condiciones de qué es lo que incluye. Entonces, a ver, claro, porque así por lo menos sabemos si hay que llamarle seguro o no. Claro. Y una de las cosas que requieren por ahí muchas veces los seguros es que se los llame en ese momento, digamos, ¿viste? O sea, que antes de salir de la zona de la cinta, digamos, antes de salir de la zona donde entregan los pasajes, que se llame por teléfono a la empresa, al seguro, por ejemplo, para que también sea asentado, digamos, el registro de que, por ejemplo, desapareció la valija. Entonces, ya también a la empresa, al seguro, le queda asentado todo esto. Bueno, pero parece muy de lo que parece todo esto de las valijas. Sí, me imagino. Y en el caso de las cancelaciones de vuelos, retrasos, hoteles, ¿cuáles son los pasos que habría que seguir? Todo eso en realidad es hacia la empresa. Claro. A ver, ¿qué pasa? Pasa que es diferente, porque no es lo mismo que te cancelen el vuelo o te lo suspendan por ahí por un par de horas. Entonces, puede ser que te lo suspendan un par de horas y cuando es así, que por ahí, bueno, hay que ver también cuáles son las causas, ¿no? De que te lo hayan suspendido. Porque puede ser que sean por causas, por ejemplo, no sé, meteorológicas, o sea, climáticas, que sea por causas que sean técnicas, propias porque tienen que ver algo del avión o algo por el estilo. Entonces, todo depende también de qué sea esa demora. Por lo general, las aerolíneas sí se tienen que hacer cargo, acá sí se tienen que hacer cargo cuando hay una demora. Por lo general se hacen cargo de todo lo que son los servicios incidentales. ¿Qué son los servicios incidentales? Bueno, nosotros damos servicios incidentales a todo lo que es, por ejemplo, alojamiento, comunicaciones, comidas y transporte desde y hacia, o sea, el alojamiento hacia lo que es el transporte, el transporte, digamos, para viajar. Claro. ¿Se entendió? ¿No? Sí. Bueno, entonces, a ver, de esas 4 cosas, digamos, se hace cargo la empresa, pero siempre y cuando no sea por una causa de fuerza mayor. Claro, como en este caso, tiene lógica, ¿no? Claro, sí. Tiene lógica. Entonces, siempre y cuando no sea una causa de fuerza mayor. Por eso te decía, por ejemplo, ante no sé, una situación climática, ya estamos complicados. O sea, claro, ya ahí es otro tema. Ya. Entonces, claro, es otro tema. Entonces, bueno, esas cosas sí.
Pero bueno, sí, hay mucha gente que tiene inconvenientes y que hay, por ahí se lo cancelan 1, 2 veces, ¿viste? Y hay gente que por ahí, o bien, por ahí la empresa se hace cargo y te da un voucher, ¿viste? Para que vos utilices en el día, y te manda un hotel, ¿viste? Cuando son por ahí más de 4 horas, te manda un hotel para que vayas, descanses y después regreses, y te ponen el transporte y todo, y la comida y lo que son las comunicaciones. Pero bueno, hay veces que eso no sucede y ahí sí se puede reclamar. ¿Dónde se reclama? Se reclama directamente a la aerolínea, ¿sí? O sea, a la aerolínea, y después todo lo que es para denuncias, que ahora hoy en día se está escuchando mucho, todo lo que es denuncia se puede hacer ante la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, ¿sí? Que hoy en día lo estamos escuchando mucho porque es la que se encarga también de autorizar todos los vuelos, bueno, que estamos viendo de los repatriados para que puedan volver. Pero bueno, y es también la que se encarga de multar a estas empresas, o sea, si hay algún incumplimiento o algo, se encarga de multar a las empresas. Claro. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que es realmente muy útil. ¿Nos querés decir dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, web? Para si alguien quiere mirar tu perfil, si necesita de tus servicios. Asesoramiento. Bueno, mirá, sí. En Instagram estoy como Derechos Viajeros. Después el sitio web es www.derechosviajeros.com. Y por mail, si no, que es belen@derechosviajeros.com. Muchísimas gracias por tu tiempo y fue todo súper claro, mucho, más que claro, así que buenísimo. Te agradezco mucho, muchas gracias a todos los que escucharon hasta acá y bueno, nos estamos viendo en una próxima entrevista. Te mando un beso grande y nos vemos. Muchas gracias a vos. Un beso, chao, chao.